¿Sí ven la pantalla ya? Sí, sí se ve. Gracias. Bien, esta familia, a diferencia de la de carbohidratos, es muy diversa, es decir, vamos a encontrar estructuras diferentes. ¿Se acuerdan? Creo que en la unidad de carbohidratos lo difícil es que todos se parecen. O sea, que las diferencias son mínimas porque son isómeros. O en el caso de los monosacáridos o en el caso de los polisacáridos, pues solo diferían en el tipo de enlace que tenían. Es decir, eran muy parecidos. Pero acá la familia es muy amplia, muy numerosa y las moléculas o las estructuras son diferentes de cada subgrupo que vamos a revisar. Y justo porque la estructura es diversa, entonces las funciones que cumple esta familia de biomoléculas también es muy diversa. Vamos a hoy hacer solamente como una introducción, a dar un panorama general de la familia y vamos a empezar a revisar el grupo más simple de los ácidos grasos. Bueno, lo que quiero hacerles notar es que, digamos, las distintas grupos que aparecen en esta familia van creciendo en complejidad, es decir, van a irse uniendo algunas moléculas para formar lípidos más complejos. Y bueno, en este esquemita después vamos a ver de nuevo la clasificación. Aquí simplemente les quiero dar una idea de cómo son los lípidos. Entonces, tenemos dos grandes divisiones, que son los lípidos neutros o los lípidos simples, digamos, y los lípidos complejos. Acá no está anotado, pero estos serían lípidos complejos en función de que tienen varios componentes. Y entre los lípidos neutros podríamos encontrar a los ácidos grasos, a los triacilgliceroles, que si ustedes se fijan, vean cómo están formados. Esta representación a mí me gusta mucho, de hecho, luego por ahí les dejo algún jueguito con figuritas de papel para que ustedes armen las estructuras. Este rectángulo naranja, o amarillo, perdón, les está indicando un ácido graso, y ahorita los vamos a describir. Y los triacilgliceroles, pues es un glicerol, una molécula de glicerol que tiene 3 carbonos y tiene 3 grupos hidroxilo. A cada grupo hidroxilo se le va a unir un ácido graso a través del grupo carboxilo, va a reaccionar con el alcohol y va a formar un grupo éster. Y esos triacilgliceroles son importantes, ya habíamos mencionado en la presentación del curso, porque son las reservas energéticas. Lo que guardamos en nuestros adipocitos, las llantitas, las pancitas, justamente son estas moléculas. Es una molécula de reserva energética. Y acá en el grupo de los lípidos complejos, vamos a tener, aquí están representados principalmente los lípidos de membrana, o sea, los lípidos que forman parte de las membranas celulares. Y tenemos dos divisiones, los fosfolípidos y los glicolípidos. Y entre los fosfolípidos va a haber un grupo que se llaman glicerofosfolípidos y su nombre justamente describe la estructura que estos compuestos tienen, porque van a tener glicerol, como está aquí representado en la parte inferior, van a tener un grupo fosfato, como está aquí representado abajo, y los ácidos grasos. Entonces, a la molécula de glicerol, como habíamos visto hace ratito, que tiene 3 grupos alcohol, a 2 grupos alcohol se le van a adicionar 2 cadenas de ácido graso y en el último alcohol se va a unir un grupo fosfato. Y a ese grupo fosfato se le puede unir otro glicerol u otra molécula a través de un enlace con alcohol. Y luego, aquí entre los fosfolípidos, vamos a tener otro grupo que se llama esfingolípidos. Se llaman así justamente porque la estructura de estos compuestos se basa en una molécula de esfingosina, que está aquí representada en rosa, y a lo mejor la debimos de representar con otro color, pero esa molécula es una molécula muy grande, ya la vamos a ver al rato. Entonces, si se fijan, aquí en este grupo no hay glicerol, sino hay esfingosina, solo hay un ácido graso, sí hay un fosfato, y después vamos a tener un sustituyente polar. Aquí está una colina, que es un derivado de aminoácido, puede haber otros aminoácidos en este sitio. Y fíjense cómo tanto en los glicerofosfolípidos como en los esfingolípidos,
vamos a tener este componente que está pintado en azul, es un componente polar. Es decir, acá tenemos estas regiones del ácido graso que son apolares, pero tenemos este componente en azul que es polar. Dime, Rosario, por favor. ¿Y ese qué es, maestra? ¿O cómo se llama? ¿La esfingosina? No, el que está unido al fosfato. ¿La colina? Ajá, les decía que es un... O el acá, en el grupo anterior, el alcohol. No, en el de la esfingosina. Ajá, la colina es un derivado de aminoácido. Más adelantito les voy a mostrar las estructuras, cómo es este grupo. Pero lo que quiero hacer notar es que es un grupo polar. Vamos a ir revisando cada uno de estos grupos, de estas subfamilias, por separado. Aquí solo quiero darles como una visión general, pero vamos a revisar bien cómo es la estructura de la colina. Y entonces, Okay. aquí este componente es polar. Justo por eso acá les está indicando que estos son polares. No es que sean polares, más bien diríamos que estos grupos son anfipáticos. ¿Se acuerdan? Es decir, que tienen una parte apolar y otra parte polar. Y el último grupo que está aquí representado, que son los glicolípidos, o esfingolípidos, que también tienen esfingosina, tienen un ácido graso, pero no tienen fosfato y tienen monosacáridos. Es decir, el componente polar aquí, que va a estar unido también a la esfingosina, son monosacáridos u oligosacáridos. Y bueno, principalmente estos tres grupos los vamos a encontrar en las membranas lipídicas, en las membranas celulares. Y aquí no está representado, pero vamos a tener otro grupo que serían los derivados isoprenoides. Y esa parte o ese grupo es muy grande, ahorita lo vamos a ver en otras imágenes. Entonces, hay varias maneras de clasificar a los lípidos. Vamos a ver otras clasificaciones más adelante, pero aquí solo quiero pintarles como el panorama de que esta familia es muy diversa y tiene distintos componentes. Una característica, o sea, si esa familia es tan diversa, ¿por qué se agrupan en una sola categoría de lípidos? Pues al parecer la categoría principal para agruparlos es que son moléculas apolares, que son solubles en disolventes apolares, por supuesto insolubles en agua, o que tienen carácter anfipático. Entonces pueden ser totalmente apolares o pueden ser anfipáticos. Ajá. Y esa es la única característica que los reúne, porque ya van a ver ustedes que cada grupo va a tener características particulares. Y ahorita les voy a mostrar la diversidad de estructuras que podemos encontrar en esta familia y mencionaré muy brevemente algunas de las funciones que tiene, simplemente para que vean la diversidad. En en las siguientes clases, justamente vamos a ir revisando cada uno de los grupos que aquí solamente les estoy presentando. Dime, Samantha, por favor. Maestra, ¿puede regresar un poco la diapositiva anterior? Claro. Bueno, ya no les indiqué qué pasa aquí con la imagen. Aprovechando que la regreso, pues estas moléculas que están aquí representadas son ácidos grasos. La cabecita, en el caso de los ácidos grasos, azul, estaría representando la parte polar de la molécula, que sería el grupo carboxil. Y la cadenita amarilla estaría representando la región apolar de la molécula o la cadena hidrocarbonato. Y pues también en la imagen se está indicando que hay ácidos grasos saturados, es decir, que solo tienen ligaduras simples, y hay ácidos grasos insaturados que tienen dobles ligaduras. Entonces, si ustedes se fijan, cuando hay una doble ligadura que se está marcando con el rectángulo rosita, lo que se está indicando es que eso hace que la molécula se pliegue. Cuando son saturados, están lineales, ¿no? Muy formaditos como soldaditos. Pero vean qué pasa cuando hay una insaturación en alguna cadena de ácido graso.
Se dobla como si fuera aquí la rodilla, ¿no? Y está flexionando la pierna, eso pareciera. Y eso es muy importante, muchachos, porque estas moléculas predominan en las membranas celulares, les decía. Y entonces vean que si están saturados, están muy cercanos entre sí, apiladitos, y eso hace que la membrana en esa región se encuentre muy compacta. Pero si los ácidos grasos que forman las membranas tienen insaturaciones, entonces eso va a ocasionar huecos grandes en la membrana. ¿Sí lo ven? Y el siguiente semestre ustedes justamente van a revisar cómo la fluidez de la membrana va a cambiar dependiendo de la composición de sus lípidos. Entonces, dependiendo si hay lípidos saturados o insaturados y dependiendo de la cantidad de colesterol que haya en la membrana se podrá hacer más fluida o menos fluida. Es decir, bueno, es muy importante que ustedes piensen que el estado de la membrana celular no es ni sólido ni líquido, es un estado coloidal intermedio que también le llaman estado cristal líquido. Y ese estado intermedio justamente depende de la composición de lípidos que la forman. Y esa composición puede variar además dependiendo de las condiciones ambientales. Si ustedes, experimentos que se pueden hacer muy fácil, pueden ser con bacterias, digo, se podría hacer con cualquier organismo, con plantas, con animales, pero con bacterias es muy sencillo hacerlo. Entonces, si ustedes incuban una colonia bacteriana a distintas temperaturas, podrán analizar cómo la composición de lípidos de su membrana va a cambiar dependiendo de la temperatura en la que la coloquen, porque va a ser necesario que la fluidez de la membrana cambie. Por ejemplo, si yo tengo a una colonia bacteriana a una temperatura de 40 grados, eso va a hacer que la fluidez de la membrana aumente, que se haga más cercano a lo líquido, al estado líquido. Piensen en una gelatina. Cuando ustedes van a preparar la gelatina, lo que hacen es disolver la grenetina, que es una proteína, en agua caliente, ¿no es cierto? Y ahí la van a tener en estado líquido. Conforme la temperatura va disminuyendo, la fluidez va a disminuir y va a pasar a un estado intermedio, perdón, que le llamamos coloidal o estado cristal líquido, que va a estar a medio cuajar. Y cuando se enfría completamente, si la meten al refrigerador, por ejemplo, entonces va a pasar al estado sólido, ¿no es cierto? Entonces, algo así pasa con la membrana. Eh, eh, pero ¿de qué depende que ese cambio de fluidez? En este caso va a depender de la composición de lípidos que la conforman. Algunos lípidos van a aumentar la rigidez, digamos, y otros van a aumentar la fluidez de la membrana. Lo mismo con el colesterol. Entre más colesterol hay en una membrana se va a hacer más rígida. Entre menos colesterol se va a hacer más fluida. Y entonces, si pasamos esas bacterias ahora a una baja temperatura, imagínense 15 grados, ahora se va a requerir que la fluidez disminuya. Y entonces la membrana va a poder estar cambiando su composición dependiendo de las condiciones ambientales, principalmente de la temperatura. Entonces, el hecho de que un ácido graso en la membrana esté saturado o tenga una insaturación tiene efectos muy importantes en la fluidez, en la consistencia de la membrana. ¿Sí? Por ahí tiene alguien, ¿quiere hacerme algún comentario? Ah, claro, si me pone aquí Antonio que si las insaturaciones están relacionadas con la configuración cis y trans. Claro que sí, lo vamos a ver en un ratito o quizá mañana a la siguiente clase. En la posición de la insaturación puede estar en posición cis o en posición trans. Eso es correcto. Y bueno, les decía que aquí solo quiero que vean la diversidad estructural y la diversidad de funciones que tiene esta familia. Entonces, la primera molécula que estoy aquí representando en la parte superior es un ácido graso. Estas líneas en zigzag justamente están representando a la cadena hidrocarbonada, es decir, en cada vértice tenemos un carbono con 2 hidrógenos, acá habrá otro carbono con 2 hidrógenos y la línea pues justamente está representando el enlace covalente entre los carbonos. Sí identifican esta estructura, como se las estoy platicando.
Más adelante vamos a ver la representación semidesarrollada, pero es importante que visualicen este tipo de representación. Entonces, repito, en cada vértice hay un carbono con 2 hidrógenos y la línea está representando el enlace covalente entre un carbono y el vecino. ¿Sí me explico, muchachos? Y aquí, en este vértice donde está el marcador, también tenemos un carbono. Y este carbono justamente es el grupo carbonilo, o el grupo, mejor dicho, carboxilo, ¿no? Este es el grupo carboxilo o grupo ácido. Entonces, aquí hay un carbono con una doble ligadura al oxígeno. Ese carbono también está unido acá a un oxígeno. Y aquí, unido a este oxígeno, podría haber un hidrógeno. Y ahí tendríamos al grupo carboxilo protonado. Aquí se está pintando desprotonado, aquí debíamos señalar una carga negativa en el oxígeno, porque a pH fisiológico, que generalmente el grupo carboxilo está desprotonado. Eso lo vamos a explicar muy bien cuando hablemos de aminoácidos. Pero entonces aquí lo pueden pintar con una carga negativa desprotonado o lo pueden pintar, si no indican el pH, con su protón o con su hidrógeno aquí. Y sí identifican todos que esto sería entonces el grupo carboxilo o ácido. Y entonces estos ácidos grasos son los lípidos más simples que hay en la naturaleza, los más sencillos. Y como les decía hace un ratito, pues pueden estar saturados como este, o pueden ser insaturados y pueden tener una o varias insaturaciones. Y generalmente los ácidos grasos son de cadena más larga. Aquí pinté solo para representarlo un ácido graso chiquito, pero generalmente son de cadena más larga, como lo vamos a ver adelante. ¿Cuántos carbonos tiene este ácido graso? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Dime, Mariana. Bueno, es que yo no logro identificar el grupo carboxilo. ¿Es el de doble enlace o es el otro? Te lo voy a tratar de pintar aquí para que les quede claro, porque eso es muy importante. ¿Se acuerdan? Que ustedes puedan poder, puedan poder identificar los grupos funcionales. Si ustedes identifican los grupos funcionales, van a poder reconocer a las distintas biomoléculas y esa es una tarea de este curso. Así sí identifican al grupo carboxilo, ¿verdad? Sí. Sí, ok. Y si yo desarrollo esto, eso querría decir, voy a tratar de pintarlo a ver aquí si me cabe. La manera en que está realmente ese átomo de carbono ahí es que tiene una doble ligadura al oxígeno y luego acá va a tener una unión con un grupo alcohol. Así identifican el grupo carboxilo. Es decir, esto que está aquí condensado, que les pinté primero, sería una representación del grupo carboxilo. Pero realmente como está, es como se lo estoy pintando acá del lado izquierdo. El carbono tiene una doble ligadura con un oxígeno y otra ligadura con otro oxígeno que está unido a su vez a un hidrógeno. ¿Sí lo ven ahí? Ok. Entonces sí es el de Entonces, doble enlace que está. aquí, bueno, te lo debí pintar al revés, ¿verdad? Porque aquí estaría, en este vértice, estaría el carbono con la doble ligadura al oxígeno, que acá yo pinté hacia arriba, aquí lo tenemos hacia la derecha, y este oxígeno es el del grupo hidroxilo, pero les decía que puede estar desprotonado, es decir, puede perder este oxígeno, perdón, este hidrógeno, dependiendo del pH en el que se encuentre. Entonces aquí debíamos pintarle o una carga negativa o pintarle aquí el hidrógeno. ¿Sí? ¿Sí me explico, muchachos? Sí, Ok, muchas y es gracias. muy importante que practiquemos esto, porque en la literatura los vamos a estar representando de todas estas maneras. Esta forma como abreviada geométrica con la que se los estoy pintando aquí es muy práctica porque rápido los podemos dibujar. Si yo pongo en cada vértice el carbono con sus dos hidrógenos, pues me voy a tardar más en escribirlos. Entonces, esta representación geométrica la usamos mucho. Pero es importante que ustedes la ubiquen. Si no la ubicamos, entonces nos regresamos a pintarla con carbonos hidrógenos hasta que ustedes puedan
reconocer a los grupos para identificarlos con claridad. Me ponen acá, los círculos marcan el inicio y el término. Ambos en conjunto son del grupo. Perdón, no sé si esta notita era de Samantha. Me ponías algo en el chat, pero no sé si te refieres a esta imagen o a algo que Sí, antes. bueno, era pregunta, pero ya entendí, gracias. Ok, aquí estos círculos te refieres, son oxígenos. ¿Sí? ¿Sí ubican todos que Sí, estas solo bolitas que están aquí? que Sí, no lo no aclaré. entendía o sea, qué significaban, pero ya con la ilustración me queda más claro. Ok, sí, estos son oxígenos. Ajá. Ok, Julio, ¿tienes una duda o comentario? Sí, maestra, es que para el grupo carbonilo, entonces en vez del grupo alcohol, ¿cuál sería? Ok, ¿O cuál es la diferencia? el grupo carbonilo es solamente este carbono con doble ligadura al oxígeno. A eso es a lo que llamamos grupo carbonilo. Y entonces el grupo carbonilo puede estar en el grupo carboxilo, que es el que lo estoy presentando aquí, puede estar en el grupo aldehído, como vimos en los carbohidratos, puede estar en el grupo cetona, como vimos también en carbohidratos, y puede estar en el grupo amida con D, que vamos a ver en aminoácidos, ¿sí? Entonces, el grupo carbonilo es solamente el carbono con doble ligadura al oxígeno. Y cuando este carbonilo está unido a un grupo alcohol, como está acá, entonces todo esto es el grupo carboxilo. Si está unido solo a un hidrógeno, sería el grupo aldehído, ¿sí? Y si acá está unido a un NH2, sería el grupo amida. Si esta parte de reconocer los grupos funcionales nos está costando trabajo, les voy a dejar, y yo creo que se los voy a dejar, poner hoy en el aula, una serie de ejercicios. Hay un manualito muy bonito de química orgánica que tiene ejercicios para para nombrar compuestos orgánicos, pero también sirve para identificar grupos funcionales. Y también ahí en el manualito de bioinformática hay una primera actividad que es para reconocer grupos funcionales, que yo ya no se los dejo porque en nuestro curso del plan anterior de biomoléculas veíamos grupos funcionales como el primer tema. Como ahora eso lo ven en química, entonces ya nosotros no lo abordamos, pero es importante que nos quede claro. Entonces, si tenemos dificultad con eso, les voy a poner hoy ese manualito, tenerlo, no me acuerdo si lo tengo, no me acuerdo si lo tengo en archivo digital. Bueno, si no lo encuentro como tal, les pongo ejercicios, por lo menos para que identifiquemos grupos funcionales, porque eso es muy importante. Y la actividad de bioinformática, esa les serviría, porque ahí van a ver a las moléculas de manera tridimensional y van a poder ubicar los grupos funcionales porque se los marca ¿se acuerdan que cada átomo lo podemos representar de manera universal con un color? Entonces se los va a poner así. Entonces voy a tratar de hacer una actividad para que todos tengamos clarísimo cómo identificar grupos funcionales, qué representa cada grupo que vamos a encontrar en las biomoléculas. Entonces está bueno que me indiquen eso para que lo considere y hagamos alguna actividad para ello. Bueno, entonces, regresando al ácido graso, yo les decía que son los lípidos más simples, más sencillos que hay, y otra vez tienen la característica de tener una región polar y otra región apolar, es decir, que son anfipáticos. Y como el grupo polar es pequeñito y generalmente la cadena hidrocarbonada es más larga, entonces no son solubles en agua, son insolubles en agua y solubles en disolventes orgánicos como cloroformo, como éter o éter etílico o este tipo de solventes, ¿sí? Entonces, esa es una característica importante. ¿Y cuál es la función de los ácidos grasos? Bueno, la función principal es que son fuente de energía. Y vamos a ver en algún momento que el aporte energético de un lípido es mucho mayor que de un monosacárido. ¿Se acuerdan que decíamos que la función principal de los monosacáridos era proporcionar energía, que cuando se oxidaban en el metabolismo celular vía la glucólisis o la fermentación, producían moléculas de ATP? Bueno, pero los monosacáridos producen poquita energía en forma de ATP.
Pero como los ácidos grasos son cadenas hidrocarbonadas más largas y la energía en las moléculas está guardada o acumulada en los enlaces carbono-carbono, entonces como los ácidos grasos generalmente tienen cadenas hidrocarbonadas largas, van a acumular más energía. Y por eso cuando los lípidos son oxidados a través de la beta oxidación en el metabolismo, van a liberar mucha más energía. Esa es una de las razones de por qué los lípidos son, permítame un momento. Dígame. Perdón, muchachos, es que me están reparando un refri. Bueno, entonces les decía, la energía en las moléculas se guarda en los enlaces carbono-carbono. Entre más enlaces carbono-carbono tiene una molécula, entonces más energía puede almacenar. Entonces, esa es una de las razones que en el curso de la evolución los carbohidratos se hayan utilizado como fuente energética inmediata, porque además como son más chiquitos se oxidan más rápidamente y entonces rápidamente podemos obtener ATP de ellos. Y la otra razón de que los ácidos grasos o en general los lípidos tengan función de reserva energética es justamente que son apolares. Si yo tengo una molécula de carbohidrato y la guardo como reserva energética, esa molécula se va a rodear de moléculas de agua. Y entonces, para almacenar energía en forma de carbohidratos o de monosacáridos, se requiere un espacio mayor, porque cada monosacárido va a estar rodeado de moléculas de agua y van a ocupar espacio. Ustedes se acordarán que los polisacáridos son reserva energética. Dijimos el glucógeno y el almidón son reserva energética. Y justo es porque esos se pueden almacenar, son moléculas muy grandes, pero por el tamaño de la molécula ya no interactúan tanto con el agua, dijimos que formaban coloides, no se disolvían, y entonces pueden, en un espacio reducido, pueden almacenarse una gran cantidad de moléculas. Pero todavía con los lípidos va al extremo, porque no van a interactuar con el agua, se van a alejar del agua, y entonces en un espacio vamos a poder guardar muchas moléculas de lípido, porque no va a haber agua ahí acompañándolas. Por eso es que en los adipocitos lo que vamos a guardar como reserva energética son los acilgliceroles, que es la segunda estructura que yo les estoy pintando. Entonces, habría dos razones para explicar por qué los lípidos son reserva energética. Una es porque almacenan más energía y otra es porque son apolares. Entonces, al no asociarse con el agua, ocupan menos espacio y acumulan más energía. Y justo la segunda estructura que les estoy pintando es un ejemplo de acilgliceroles. Esta parte de la molécula que está aquí en el extremo izquierdo sería el glicerol. Entonces tiene un carbono, 2 carbonos y 3 carbonos con sus respectivos hidrógenos. Y del otro lado va a tener un grupo alcohol. El glicerol tiene 3 hidroxilos. Pero cuando reacciona este grupo alcohol con el grupo carboxilo del ácido graso, se va a formar un enlace de tipo éster, que ese sería el otro grupo funcional que tiene un grupo carbonilo. Entonces aquí se pierde el hidrógeno del alcohol y se pierde el grupo hidroxilo del grupo carboxilo en forma de agua. Y se forma el enlace entre el oxígeno de glicerol y el grupo carbonilo o el carbono del carbonilo del grupo ácido o del ácido graso. ¿Sí lo ven? Y entonces de esa manera queda unido al glicerol y puede unirse una cadena de ácido graso, 2 cadenas o hasta 3 cadenas de ácido graso. Cuando están unidas 3 cadenas, esta molécula es la que se guarda preferentemente como reserva energética. En todos nuestros adipocitos, que les decía yo, son células especializadas para almacenar energía,
se van a acumular estos. ¿De qué depende de que se acumulen? Depende de la dieta que estemos ingiriendo. Si consumimos alimento en exceso, en función de la actividad que estamos realizando, entonces va a tender a acumularse estas moléculas y a guardarse, y por eso subimos de peso cuando comemos de más. Depende también de la energía que estamos utilizando. Cada una de las actividades que realizamos, por ahí después les voy a poner una tablita de cuál es el gasto energético con cada una de las actividades. Si nosotros estamos dormidos, pues gastamos el mínimo de energía. Básicamente para mantener la respiración, para mantener las funciones basales, ¿no? El ritmo cardíaco, etc. Pero si nosotros, por ejemplo, estamos tomando la clase, estamos sentados, entonces a lo mejor tenemos que invertir energía en mantener nuestra posición corporal. Si estamos tomando nota, pues estamos usando energía en contraer la musculatura para poder mover la mano, los dedos y el brazo. Y estamos pensando y estamos usando el cerebro, y el cerebro también consume energía. Entonces vamos a tener un gasto energético mayor. Pero si nos ponemos a caminar, entonces vamos a gastar más energía. Pero si nos ponemos a hacer algún ejercicio abdominales o a correr, gastaremos más energía. Entonces, en función de las actividades que nosotros desarrollemos, vamos a tener un consumo energético. Y deberá haber un balance entre el consumo energético que tenemos y la ingesta de alimentos. Si hay un desbalance, si tengo poca actividad y muchos alimentos, entonces el exceso de alimentos que estoy consumiendo, pues los voy a guardar como reserva energética. Y entonces voy a aumentar mi peso corporal. Si al revés, estoy consumiendo una dieta pobre o baja o en pequeñas cantidades, pero estoy haciendo mucha actividad física, pues entonces voy a disminuir mi peso corporal porque estoy teniendo un gasto energético mayor de lo que estoy consumiendo. ¿Sí me explico, muchachos? Dime, Samantha, por favor. Maestra, eso que decía es como lo de las micelas, o sea, la unión de, o No, es diferente. es diferente, porque aquí solamente se están formando estas moléculas y esas se van a guardar ahí, digamos, desarregladas en el adipocito. Los fosfolípidos, me voy a regresar tantito, los fosfolípidos sí son los que se van a encargar, estos grupos de aquí, los glicerofosfolípidos, los esfingolípidos o los fosfolípidos y los glicolípidos son principalmente los que van a formar micelas y bicapas o monocapas. Ajá, por eso estos son los que están formando la membrana lipídica, que es una bicapa. ¿Por qué razón? Pues porque estos tienen un componente polar grande, que es la parte azul que se le está pintando, y otra parte apolar. Los que estamos viendo ahorita en el esquema son estos que están del lado izquierdo, que son los triacilgliceroles, que tienen glicerol y las cadenas de ácidos grasos. Entonces aquí no hay propiamente un grupo polar. Digamos que si yo me regreso aquí a la estructura, pues sí, tú podrías decir que la presencia de estos oxígenos en rojo son polares y aquí podrían interactuar con el agua. Pero si lo ves proporcionalmente al tamaño de toda la molécula, lo que predomina son las cadenas hidrocarbonadas apolares. Entonces, aunque aquí estos oxígenos podrían interactuar con el agua, quedan ocultos, digamos, o cubiertos con toda la parte apolar de la molécula y no pueden interactuar con agua. Pero en cambio, los que les puse hace ratito, como tienen esa región azul, que es un componente polar mucho más grande, entonces esos sí tienden a formar micelas y a formar monocapas o bicapas. Está muy bueno que lo menciones, Samantha, porque eso justamente es lo que va haciendo la diferencia entre estos grupos. Como estos no tienen, digamos, un componente polar que les permita así formar micelas o monocapas, por eso es que los guardan en células especializadas que son los adipocitos. En el adipocito casi no va a haber agua y lo que va a haber es grasa, literalmente, ¿no? Entonces son como saquitos de grasa, literalmente ahí almacenados, porque justo no van a alcanzar a formar ni micelas, ni monocapas, ni bicapas, porque el componente polar aquí es mínimo, solo son estos 6 átomos de oxígeno con respecto a toda esta molécula o esta parte de la molécula. Fíjense cuántos carbonos tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Entonces esta cadena es larguísima. Y para completar, pues en el extremo de este oxígeno también hay carbono, ¿no? O sea, los carbonos del esqueleto del glicerol. Es decir, esos oxígenos quedan ocultos y ya no van a poder interactuar con agua, como lo harían los compuestos polares que estarían acá, ¿no? Los glicerofosfolípidos, los esfingolípidos o los glicolípidos, estos sí tienen un componente polar grande que les va a permitir formar micelas, bicapas o monocapas. Muy bien por el comentario, Samantha, gracias. Bueno, y entonces, estos acilgliceroles pues tienen función de reserva cuando estos forman parte de fosfolípidos o de glicerolípidos, pues entonces tendrían función estructural. Pero así como están aquí pintados, básicamente su función es de reserva. Y luego aquí tenemos un grupo muy interesante. Les va a costar trabajo ubicarlo, pero lo que tengo del lado izquierdo es un ácido graso. Aquí estaría el grupo carboxilo en el centro y hacia la izquierda tendríamos la cadena hidrocarbonada. Y lo que tengo del lado derecho va a ser un alcohol de cadena larga. Es decir, es una cadena hidrocarbonada que tiene un grupo funcional alcohol. De nuevo, una reacción muy común en el grupo de los lípidos es la formación de enlaces éster, como el que está aquí entre el glicerol y el ácido graso, o como el que les estoy pintando aquí entre un ácido graso y un alcohol de cadena larga. Este alcohol de cadena larga tiene aquí el grupo hidroxilo, que va a reaccionar con el grupo carboxilo, se va a perder el OH del grupo carboxilo y el hidrógeno del grupo alcohol y se va a formar un enlace de tipo éster, ¿sí? Les voy a pintar el enlace para que ustedes lo visualicen mejor. Ese enlace éster también va a estar aquí presente y acá presente. Entonces, ¿cómo es el enlace éster? Es esto, si lo ven, bueno, y acá obviamente va a estar unido a otro átomo de carbono. Cuando estas representaciones es para que les quede más claro lo que estamos viendo aquí en la forma geométrica, ¿no? Entonces, en el glicerol lo que tendríamos es un carbono unido a un alcohol. Obviamente, este carbono va a tener acá sus hidrógenos respectivos para completar la valencia, ¿no? Acá va a tener otro carbono igual. Pero entonces, este grupo alcohol va a reaccionar con este grupo carboxilo del ácido graso. Y entonces se va a perder del grupo carboxilo el alcohol y del grupo alcohol del glicerol el hidrógeno. Eso va a formar agua y entonces va a quedar unido este grupo formando el éster que está aquí abajo pintado. Entonces tengo un carbono unido por doble ligadura al oxígeno, es decir, un grupo carbonilo, unido a su vez a un oxígeno y ese oxígeno está unido a otro carbono. Eso es lo que estoy representando aquí. Y esta molécula, entonces les digo, de este lado es el grupo, el ácido graso, y del otro lado es un alcohol de cadena larga. Cuando se unen, forman esta molécula que es una cera. Las ceras tienen esta estructura. Y las ceras, como les puse acá, tienen una función de protección. En plantas, las ceras recubren a las hojas, principalmente en aquellas especies que viven en zonas áridas o semiáridas. Y la función de las ceras es evitar la pérdida de agua por evaporación o por transpiración. Entonces, lo que hacen es evitar que las hojas se deshidraten porque están expuestas a altas temperaturas. Entonces, a lo mejor si ustedes han visto una cactácea, un cactus columnar, incluso suculentas, pues van a poder observar que tiene como una cubierta cerosa y esas ceras justamente son de esta naturaleza.
También los frutos, muchos frutos tienen ceras que los cubren justo para evitar la pérdida de agua. Y bueno, ya hay otras ceras como las ceras que elaboran las abejas, que también tienen esta misma naturaleza y que las hacen pues con función estructural, ¿no? Para construir celditas y poder depositar ahí a los huevecillos para que se desarrollen y se conviertan en adultos. Entonces, estas moléculas, pues les decía, la unión de un ácido graso con un alcohol de cadena larga, pero su naturaleza, por supuesto que es apolar, o sea, otra vez tienen aquí estos oxígenos que podrían interactuar con el agua, pero como con respecto a toda la molécula, es difícil, de hecho generalmente no están así, sino plegadas. Las cadenas pueden asociarse entre sí, entonces pues estos compuestos son completamente apolares. Y luego vamos a tener otros grupos que estructuralmente hablando se ven muy diferentes con respecto a los que hemos visto hasta ahorita. Y vamos a ver más adelante cómo se forman estos compuestos, pero por lo pronto les voy a decir que derivan de los isoprenoides. El isopreno es un compuesto hidrocarbonado de 5 carbonos que tiene doble ligadura y cuando se unen, que estaría aquí representado como algo así, esta sería como la unidad isoprenoide. Entonces, estos grupos se repiten, se unen entre sí y forman a una familia grande de compuestos. Y el que les estoy aquí representando es un pigmento. Los pigmentos en las plantas principalmente derivan de estas moléculas isoprenoides o forman parte de la familia de lípidos isoprenoideos. Los carotenoides, las clorofilas, las xantofilas, las luteínas son pigmentos y los vamos a ver más adelante. Y una de las funciones principales de los pigmentos en las plantas, pues es como atrayentes, ¿no? De polinizadores, o atraen, en el caso de los frutos, a los dispersores de semillas, los atraen para que se coman el fruto y dispersen las semillas. Entonces, esta es la función, una de las funciones de los pigmentos. Sin embargo, hay que considerar que también de aquí van a derivar muchas vitaminas. Las vitaminas, tenemos vitaminas hidrosolubles y tenemos vitaminas liposolubles. Entonces, las liposolubles están relacionadas con estas moléculas y luego las vamos a revisar. Y muchas de esas vitaminas pues pueden funcionar como coenzimas o como cofactores de procesos biológicos muy importantes que vamos a ir mencionando más adelante. Bueno, aquí no les puse a las prostaglandinas que derivan de acá de los compuestos de arriba, o sea, de los ácidos grasos van a derivar las prostaglandinas, pero las vamos a ver más adelante. Y del lado, abajo, del lado derecho, tendremos a otro grupo importante. ¿Alguien reconoce esta estructura que está aquí pintada en el extremo inferior derecho? Esta de acá. ¿No es el colesterol? Exactamente, es el colesterol. Esta molécula es muy, muy, muy importante por varias razones. La primera de ellas es porque forma de manera un componente estructural de las membranas celulares y como les mencionaba hace un ratito, determina la fluidez de la membrana. Es decir, entre más colesterol, menos fluidez o la membrana se hace más rígida. Entre menos colesterol, más fluidez. Entonces, esa es una función importante. Pero también ya les había comentado que a través del colesterol se van a formar las sales biliares que funcionan como emulsificantes. También a partir del colesterol se van a derivar las hormonas esteroideas. Todas las hormonas sexuales derivan justamente del colesterol. Entonces el colesterol es una molécula muy importante que vamos a revisar más adelante porque a partir de, o sea, además de la función per se que tiene esa molécula como componente de las membranas celulares, puede permitir la síntesis de otras moléculas que son vitales para los organismos, ¿sí? Pero vean entonces la diversidad biológica de estructuras que tenemos, o sea, desde estas cadenitas hidrocarbonadas con su grupo ácido hasta moléculas mucho más complejas
o moléculas cíclicas, como sería el caso del colesterol, ¿no? Que tiene varios anillos hidrocarbonados. Y fíjense cómo el colesterol podríamos decir que es una molécula anfipática, porque tiene aquí un componente polar. Este grupo alcohol es un componente polar, pero podríamos decir que predomina pues toda la parte apolar de la molécula. Entonces, la característica que reúne a todos estos grupos diversos en la familia de los lípidos es que tienen predominancia en la estructura de regiones apolares, lo que las hace insolubles en agua y solubles en disolventes orgánicos. ¿Sí lo ven, muchachos? Bueno, y otra cosa importante que mencionar acá, pues es que los lípidos están muy relacionados en la actualidad con distintas enfermedades. La dieta de los mexicanos es una dieta verdaderamente balanceada, sana. Sin embargo, la influencia de los países industrializados ha hecho que cambiemos nuestros hábitos alimenticios, ¿no? Ahora imitamos mucho a los gringos y consumimos muchos alimentos hipercalóricos. Y eso ha generado un grupo de enfermedades que se agrupan como síndrome metabólico. El síndrome metabólico relaciona padecimientos de obesidad, hipertensión y diabetes. Y ustedes saben que ahora me parece que somos el tercer lugar en los países que tiene problemas, por ejemplo, de obesidad. Y lo más grave del asunto es que ahora muchos niños están padeciendo obesidad. Antes, pues los problemas de obesidad eran en adultos, pero ahora ya muchos niños están teniendo problemas de obesidad. Por eso es que el gobierno ha hecho una campaña fuerte, no les ha gustado, pues acerca de que por lo menos los alimentos que son hipercalóricos los señalen en las etiquetas, ¿no? Y por eso ha pedido que a los cereales les quiten los monitos para que no sean atractivos para los niños. Por eso es que está elevando los impuestos a los refrescos, etcétera, porque tenemos un problema muy grave de sobrepeso y obesidad, y esa obesidad va a desencadenar muchas enfermedades en las personas. Bueno, ustedes ahora han seguramente escuchado que en general las personas que se infectan de SARS-CoV-2, que padecen la enfermedad de COVID, se complican y tienen que acudir al hospital, tienen que ser hospitalizados o incluso intubados cuando tienen estos antecedentes, ¿no? O sea, si tienen problemas de obesidad, hipertensión, diabetes, es decir, síndrome metabólico, el pronóstico es malo. Generalmente esos pacientes acuden y tienen que ser hospitalizados, a diferencia de las personas que no tienen ninguna de estas comorbilidades. Entonces, pues van a padecer la enfermedad, pero el pronóstico es bueno, es decir, va a ser poco probable que fallezcan o poco probable que tengan alguna complicación. Entonces, estas enfermedades pues se complican o generan complicaciones y mal pronóstico cuando las personas padecen alguna otra enfermedad, como es el caso ahora del COVID o de algunas otras, cáncer o cualquier otra enfermedad. Entonces, pues los lípidos están muy relacionados justamente, también los carbohidratos, pero principalmente los lípidos con el síndrome metabólico. Entonces, este es un aspecto también importante a resaltar cuando revisemos esta familia. Bueno, ¿en dónde están presentes los lípidos? Bueno, tenemos distintos fuentes de lípidos, y unos de ellos son las plantas, por ejemplo, todas las semillas oleaginosas, justo les llamamos así, porque en las semillas, la semilla, recuerden que es un bebé, ¿no? Permanece ahí el embrión de una planta para que en las condiciones adecuadas ese embrión se desarrolle, pero la semilla tiene una reserva para el embrión, para que en cuanto se hidrate entre el agua y empiece a activarse el metabolismo del embrión, tenga nutrientes para desarrollarse. Entonces, tenemos en general, en términos nutricionales, dos grupos de semillas. Las semillas oleaginosas,
que son las que tienen como reserva lípidos, y las semillas que tienen como reserva carbohidratos. Entonces, por ejemplo, si ustedes piensan en las almendras, en los cacahuates, en las nueces, pues son semillas de las cuales se puede, en las cuales se acumulan lípidos y que podemos consumir. Pero hay muchas plantas que también, y bueno, y de esas semillas más bien podemos extraer los aceites, ¿no? Entonces ustedes ya saben que los aceites de cocina pues provienen del girasol, del cártamo, se está usando maíz, aunque el maíz tiene predominancia de carbohidratos, también se puede obtener ahí este aceite, y también se usan otros aceites, por ejemplo, de algunos frutos como el olivo, ¿no? El aceite de olivo o el aceite de aguacate, que son frutos ricos en lípidos. Dime, Rosario. Maestra, ¿cómo se llaman las semillas que son de, por ejemplo, el frijol, la lenteja? ¿Cómo se llamaban? Leguminosas, generalmente Leguminosas. se llaman leguminosas. Ajá. Bueno, entonces tenemos lípidos de origen vegetal, como lo que le estoy mencionando ahora, pero también tenemos lípidos de origen animal. Entonces piensen ustedes en la mantequilla o en el queso manchego, pues todos esos son productos que provienen de la leche de la vaca, o puede ser de la cabra, incluso de algún mamífero, y de ahí podemos obtener las grasas y ya sea fabricar mantequillas, o, por ejemplo, quesos, ¿no? O algunos productos de ese tipo. ¿Qué diferencia hay entre un aceite y una mantequilla o una manteca? Bueno, pues justamente es un poquito de lo que vamos a ir revisando. Eh, Están formadas de ácidos grasos, pero ¿cuál será la diferencia? Que a temperatura ambiente una está en estado líquido y la otra está en estado sólido. Entonces vamos a ver que eso depende de el grado de insaturaciones que tengan estos ácidos grasos. Ajá. Y tenemos otras, bueno, y grasas de origen animal que podemos encontrar, pues generalmente en las carnes, ¿no? O sea, asociado a la musculatura va a haber grasa, y esa grasa, pues nos encanta comernosla de distintas maneras, pero entonces tendríamos grasas o lípidos de origen animal y de origen vegetal. Y por ahora entonces voy a empezar a mostrarles al grupo más simple, que son los ácidos grasos. Aquí hay 4 ácidos grasos muy pequeños. Les decía que generalmente los ácidos grasos son mucho más grandes. Ahorita vamos a ver algunos de ellos, pero aquí están los más pequeños. La nomenclatura de la IUPAC se usa para nombrar a los ácidos grasos. ¿Alguien se acuerda qué dice la nomenclatura de la IUPAC o cómo se nombran los ácidos grasos? Lo que está aquí pintado en verde son los nombres comunes de los ácidos grasos que tenemos acá, pero ¿cómo se nombran de acuerdo a la IUPAC? ¿Recuerdas? Mm, Es con la de, no sé, dos, mm, bueno, no me acuerdo ahorita de alguno, pero Empieza desde el carbono carboxílico. Exacto, el grupo carboxilo sería el carbono 1. Y luego podemos contar el número de carbonos que hay. Entonces tendríamos en el más chiquito, que está en la parte superior izquierda, 1, 2, 3, 4 carbonos. ¿Y se acuerdan cómo se nombraban los alcanos? Que si tenía un carbono era metano, si tenía 2 era etano, 3 pentano y 4 butano. ¿Se acuerdan? Entonces aquí se usa esa misma nomenclatura, como tiene 4 carbonos, primero se antepone la palabra ácido por el grupo carboxilo y luego se cambia la terminación ano del alcano por la terminación oico del ácido. Entonces este compuesto que está aquí arriba, el primero, sería el ácido butanoico, ¿sí? El siguiente, el que está abajo, del mismo lado izquierdo, tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 carbonos. Voy a ponerle el numerito para que todos lo ubiquemos. Yo soy pésima dibujando con esta cosa, pero bueno.
Si ven, el ácido caproico tiene 6 carbonos. Entonces, ¿cómo se llamará el ácido caproico de acuerdo a la nomenclatura de la IUPAC? Ácido hexanoico. Exacto, ácido hexanoico. El, el que se encuentra arriba del lado derecho tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 átomos de carbono. ¿Alguien más que me diga cómo se llamaría este? Ácido octanoico. Exacto, ácido octanoico. Y el último tiene 10 átomos de carbono. ¿Cómo se llamará? Ácido decanoico. Muy bien, Jessica. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, la nomenclatura de la IUPAC la seguimos usando en las biomoléculas, pero también tenemos asignados nombres comunes. Y estos nombres comunes, ¿a qué les suena caprílico, cáprico y caproico? Acá Perdón, lo escuché. ¿De dónde alguien creen más que, habla. ¿de dónde creen que obtuvieron estos ácidos la primera vez que los identificaron? De una cabra. Exacto. Entonces son lípidos que extrajeron de la cabra y por eso les pusieron esos nombres. ¿Sí lo ven? Pero pues ustedes ya saben cómo nombrarlos de acuerdo a la IUPAC. Bueno, estos son lípidos pequeñitos, ácidos grasos pequeñitos, pero los más comunes en la naturaleza son ácidos grasos de cadena larga como los que tenemos acá. Bueno, el más común es el ácido palmítico. El palmítico, les voy a poner aquí nada más que tiene 16 carbonos. Entonces, el palmítico, ácido palmítico, es una cadena de 16 carbonos. Saturado, ¿sí? ¿De dónde extrajeron estos? De De una la palma. palma. Exactamente. Les digo que los bioquímicos son más que obvios. Dicen que son muy bobos. Entonces, el palmítico es un ácido graso saturado de 16 carbonos y ese es uno de los ácidos grasos más comunes en la naturaleza. Y los que tenemos aquí son insaturados. Está el palmitoleico que tiene aquí una insaturación y el linoleico que tiene 2 insaturaciones. Y la manera de nombrarlos, de nuevo, de acuerdo a las reglas de la IUPAC, pues el carbono 1 es el del grupo carboxilo, el grupo funcional principal, y vamos a numerarlos simplemente para que ustedes ubiquen la posición de la doble ligadura que hay que señalar cuando nosotros usamos la nomenclatura de la IUPAC. Si tiene 16 carbonos, o sea, ¿cómo se llamaría de acuerdo a las reglas de la IUPAC el ácido saturado de 16 carbonos o palmítico? ¿Cómo se llamaría? Ácido decanoico. Hexadecanoico. Ajá. Ácido hexadecanoico. Muy bien. Y aquí nombrarlos por la nomenclatura de la IUPAC se va a complicar un poquito porque tenemos que nombrar la posición de la doble ligadura e indicar que hay una doble ligadura, ¿se acuerdan? Entonces es un poquitito más difícil, pero también lo podemos hacer. Bueno, entonces, fíjense en qué carbono está la doble ligadura. En el carbono 9. En el carbono 9. Como o sea, está entre el 9 y el 10, me dirán ustedes, pero vamos a señalarlo en el carbono en donde empieza. Entonces está la doble ligadura en el carbono 9. Entonces se usa un triangulito, que aquí me quedó horrendo, pero créanme que es un triangulito, y ahí se le indica el número en donde está la insaturación. Como en este caso solo hay una, entonces pondríamos el triangulito 9, un 9 chiquito, para indicar que la doble ligadura está en posición 9,
como en el de abajo hay varias insaturaciones, podrían poner coma y el siguiente número en donde está la que sigue. Y aquí luego, entonces, ¿cómo le pondríamos el nombre? Dijimos que era ácido. El palmítico era ácido hexadecanoico, ¿no es cierto? Decanoxoico. Hexa. Deca. Pero vamos a cambiar aquí la terminación deca para indicar que hay una doble ligadura. ¿Se acuerdan que los alquenos se nombran como eno? Entonces aquí le pondríamos noico. ¿Sí lo ven? Sí. No quedó, pero bueno. Entonces, en lugar aquí de ponerle deca, le estoy poniendo en para indicar la doble ligadura. Y entonces ya estoy poniendo que en la posición 9 está esa doble ligadura. Y en el caso de abajo, ¿cuántos carbonos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. ¿Cómo se llamará? Saturado, sin dobles ligaduras. Ácido octadecanoico. Exacto. Y saturado, una cadena de 18 carbonos, se llamaría ácido octadecanoico. Pero como aquí hay dobles ligaduras, entonces tendríamos que hacer la analogía con este nombre. Ahorita ustedes lo ponen. Pero para empezar tendríamos que poner el triangulito e indicar la posición de las dobles ligaduras, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, otra vez en posición 9, 10, 11 y 12. Entonces aquí le tendríamos que indicar 9, 12, y luego pondríamos octa, Didesenoico. primero de deca, disenoico, como dice su compañera, ¿sí? Si ponemos el prefijo di antes, parecería entonces que tiene dos cadenas de 10 carbonos. Entonces, primero D, para que sea octa D, que son 18 carbonos, dienoico, para indicar que hay dos dobles ligaduras, ¿sí? Ok. Ajá. Ok, entonces así los podemos nombrar. Pero en la jerga o en la literatura de bioquímica se usan mucho también los nombres comunes. Linoleico, palmitoleico, palmítico, se usan muchos. Ajá. Por eso les estoy mostrando las dos maneras de nombrarlos, porque se van a usar mucho. Y aquí les pongo solamente otros dos ejemplos de ácidos grasos de cadena larga insaturados. Pero en el que quiero hacer hincapié es en el primero, que es el ácido araquidónico. Porque a partir de este ácido araquidónico, este se va a plegar y va a formar un grupo que no les había mostrado, que son justamente las prostaglandinas. Las prostaglandinas y los tromboxanos son lípidos con funciones muy particulares que vamos a nombrar más adelante, que derivan del ácido araquidónico. Entonces, por eso este araquidónico sí es importante que lo recuerden. ¿Cuántos carbonos tiene esta cadena? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 átomos de carbono. Entonces, el ácido araquidónico, ahorita solo les pido que lo recuerden, pero más adelante vamos a hablar de él cuando veamos a otros grupos de lípidos. Y acá está lo que su compañero señalaba de la posición de la doble ligadura.
tenemos aquí otra manera de representar a los ácidos grasos con bolas. Esta es la representación de bolas. No se están mostrando, digamos, los enlaces, sino nada más cada bolita estaría representando los átomos. Los grises son carbonos, los rojos son oxígenos. Otra vez aquí tenemos el grupo carboxilo desprotonado. Repito, aquí el oxígeno, dependiendo del pH en el que se encuentre, puede tener un protón. A pH fisiológico, ese protón está disociado y por eso tiene una carga negativa. Entonces tenemos el grupo carboxilo y la cadena hidrocarbonada y aquí una forma de bolas para representarlos. Entonces tenemos la cadena saturada, pero podemos tener insaturaciones. Y la insaturación puede tener dos posibilidades de posición. Aquí estaría en la forma cis y cuando está pintado acá, por ejemplo aquí, lo tenemos representada las dobles ligaduras en posición trans. Sobre todo cuando está en posición cis, va a provocar, si está en posición trans, la cadena casi va a quedar lineal como estaba saturado. Pero cuando está en posición cis, hace este doblez que yo les decía que si ustedes ven al ácido graso como si fuera una pierna, pues la doble ligadura en posición cis es como la rodilla. Y entonces parece que está flexionada la molécula, ¿no? Y que eso tenía importancia porque iba a ocasionar que si hay varias moléculas de ácidos grasos juntas, se van a separar y van a dejar huecos. Ajá. Entonces ahí la diferencia de la posición cis que ya nos señalaban hace ratito sus compañeros. Ok, me decían que se está trabando otra vez la red está fallando. ¿Lo que quieren que repita es de esta imagen o de la previa? No, de esa, maestra. Ok, Es que se trabó, por lo sí, menos a varios compañeros nos sacó de la llamada y nos vuelve a meter, pero sí, como que se ok, corta ahí. ok. Entonces les repito aquí. Que lo que estamos observando es la representación geométrica que ya les había mencionado de los ácidos grasos, que el grupo carboxilo está aquí desprotonado porque está a pH fisiológico. Cuando no se señala el pH, aquí podemos poner un hidrógeno, ¿verdad? Aquí junto a este oxígeno del grupo carboxilo, podríamos pintar un hidrógeno, pero a pH fisiológico este hidrógeno o este protón es muy fácil que se disocie. Lo vamos a explicar, ya lo había mencionado cuando vimos el pH, pero lo vamos a retomar cuando veamos aminoácidos. Entonces a pH fisiológico este protón se disocia y por eso queda una carga negativa, que era lo que tenían ahí señalado en la imagen original. Y acá está la representación de bolas. No se están indicando los enlaces. Cada bola representa un átomo o un elemento. Y en gris representamos al carbono y en rojo representamos al oxígeno. Y tenemos entonces del lado izquierdo a la molécula saturada. Cuando tenemos dobles ligaduras en posición trans, como están aquí en esta imagen, están en posición trans, pues se fijan que la cadena queda lineal, como si fuera saturado. Pero cuando la doble ligadura está en posición cis, entonces se provoca como un doblez en la molécula, como si esto fuera una pierna y la doble ligadura en cis fuera una rodilla, queda flexionada la cadenita hidrocarbonada y eso provoca que si hay varias moléculas aquí cercanas, se generen huecos, ¿no? Por esta doble ligadura en posición cis. Entonces, por eso hace ratito ustedes mencionaban esta posibilidad de que la doble ligadura estuviera en posición trans o en posición cis. Es muy importante en este caso. Y aquí les repito lo que les decía al principio. Cuando los ácidos grasos están saturados, pues están las moléculas muy cercanas entre sí cuando constituyen una membrana o una bicapa o una monocapa, están muy cercanos entre sí y esto del lado izquierdo estaría representando una menor fluidez. Las moléculas están más amontonadas, como si fueran en el metro las personas, pues la fluidez es muy difícil, ¿no? O sea, para que alguien salga cuesta mucho trabajo. Pero si los ácidos grasos tienen insaturaciones en
en posición cis, entonces verán cómo se provocan estos dobleces. Y eso genera huecos. Ajá. Y entonces este lado derecho es más fluido, ¿no? Si aquí estas fueran personas en el metro, pues sería más fácil que alguien saliera o que alguien entrara que en la imagen del lado izquierdo donde están todos saturados, porque quedan menos huecos, ¿sí? Entonces, eso es importante, yo les decía, en función de la temperatura. Si yo tengo esta membrana muy fluida de una célula, imagínense una bacteria que esté a 40 grados, ¿qué pasará con la membrana a 40 grados? La fluidez va a aumentar. Y si ya de por sí es fluida porque tiene muchas dobles ligaduras en posición cis, la membrana literalmente se va a desbaratar. Recuerden que la membrana no es sólida, ¿no? Decíamos, tiene este estado coloidal o de cristal líquido, y entonces se va a desbaratar y literal la célula se va a derretir. Entonces, ¿qué va a hacer la bacteria? Pues va a cambiar a los lípidos en la membrana o lípidos saturados, o va a aumentar las moléculas de colesterol, que los autores en la literatura van a encontrar ustedes que dicen que funcionan como cuñas. No sé si alguien ha usado algún hacha, algún pico, que cuando se aflojan, o sea, ¿se acuerdan que el mango es de madera? Entonces, cuando se afloja, pues lo que hacemos es meterle una cuña, es decir, un pedazo de madera para que apriete de nuevo, ¿no? En un cuchillo a veces hacemos eso, le metemos unos palillos para que vuelva a apretar. Entonces, lo que hace el colesterol es como si fuera una cuña, se meten las moléculas de colesterol aquí en la membrana. Entonces, no voy a dibujar al colesterol porque no voy a poder, pero hagan de cuenta que este es un colesterol, este es otro colesterol. Entonces, se meten moléculas de colesterol cuando esta célula está a una temperatura elevada, y eso va a ocasionar que la fluidez de la membrana se reduzca, que se haga más rígida, y eso evite que se desbarate cuando está a 40 grados. Pero si la célula estuviese por ejemplo, a 10 grados o a 15 grados y estuviese como del lado izquierdo, con la membrana toda, con ácidos grasos saturados, la rigidez podría provocar que se fracturara, ¿no? O sea, piensen que esto se pudiera congelar, que estuviera a temperaturas todavía menores, eso provocaría que se fracturara. Entonces, en ese momento se va a favorecer que se incrementen los lípidos con insaturaciones en cis para aumentar la fluidez, y se va a quitar al colesterol, ¿no? Estas moléculas de colesterol se van a eliminar para aumentar la fluidez cuando la membrana está a bajas temperaturas. Entonces, de esa manera la célula puede sobrevivir a cambios de temperatura, modificando la fluidez de la membrana de acuerdo a los componentes que la constituyen, ya sea los ácidos grasos insaturados o la presencia de colesterol que de una vez les estoy platicando acá. Dime, Octavio, por favor. Esto de la fluidez es lo que permite que existan enfermedades como la arteriosclerosis. No, ese es un problema también de lípidos, pero es un proceso diferente, porque ahí lo que va a ocurrir es que los lípidos en general, cualquier lípido como los ácidos grasos, como los triacilgliceroles y como el colesterol, cuando nosotros consumimos alimentos con lípidos, estos se hidrolizan en el estómago, decíamos, hay enzimas que los van a cortar y se van a liberar al torrente sanguíneo, pero en el torrente sanguíneo predomina el agua. Estas moléculas no se pueden mover en agua, ya habíamos comentado. Entonces se van a formar lo que llamamos kilomitrones, que son asociaciones con lipoproteínas. Ustedes habrán escuchado que cuando vamos a hacernos un análisis clínico al laboratorio, nos pueden hacer un análisis de lipoproteínas de baja y de alta densidad. Bueno, estas lipoproteínas justamente son como trailers o como camiones que transportan lípidos. Entonces, Profa, está muteada. ¿me escuchan ya, muchachos? Sí, Sí. profa. Ok, sí, me sacó la red acá, también está fallando mucho. Entonces, bueno, respondiendo a la pregunta que es Octavio,
les decía que, ¿sí me escuchan ya? Sí, profa. Ok, les decía que las lipoproteínas son moléculas que tienen una región polar y otra región apolar. Y hagan de cuenta que son trailers. Y entonces la cabina es como la parte polar que se puede mover en un cuerpo de agua. Y dentro de la caja del tráiler van acomodados muchos lípidos, miles de lípidos, tanto ácidos grasos como acilgliceroles como colesterol. Y de esa manera es que se transportan en la sangre y después van a entrar van a atravesar la membrana y van a entrar a la célula de forma masiva. Hagan de cuenta que la membrana es como una aduana y va a haber unos receptores específicos, como los vigilantes de la aduana, que van a permitir que el tráiler meta todos esos lípidos a la célula. Entonces, los problemas de arteriosclerosis que preguntaba Octavio son ocasionados porque ya sea por algún problema genético, porque dejamos de producir esas lipoproteínas o las producimos en menor cantidad, o por la edad. Por ejemplo, yo que ya soy casi de la tercera edad, produzco menos lipoproteínas y entonces, si yo consumo un exceso de grasa, esa grasa no se va a poder mover porque no tengo esos transportadores. Entonces, imagínense que no hay trailers y entonces esos lípidos se van a empezar a acumular en la sangre y se van a pegar a las arterias y van a obstruirlas, ¿no? Como si fueran costalitos, se van a quedar ahí pegados a las paredes de las arterias y las van a obstruir y van a disminuir la luz, es decir, va a poder pasar un menor flujo, lo que va a provocar un aumento en la presión arterial y enfermedades graves, ¿no? Como un infarto o como un problema cardíaco grave. Pero eso, o sea, obviamente tiene que ver con lípidos porque tiene que ver con la cantidad de lípidos que estamos ingiriendo, pero tiene que ver también con proteínas porque los transportadores son lipoproteínas. Entonces, bueno, nosotros debemos estar monitoreando que tengamos los niveles adecuados de lipoproteínas y también monitorear nuestra dieta para asegurar que no estamos consumiendo un exceso de lípidos. Si nosotros comemos grasas de más, pues aunque tengamos lipoproteínas suficientes, no se van a dar abasto en transportar a todos esos lípidos. Y entonces esa enfermedad se va a desarrollar. Entonces por eso debe haber siempre un balance entre lo que estamos consumiendo y los transportadores que tenemos o el gasto de energía que estamos realizando. Y generalmente cuando son jóvenes, como a la edad que ustedes tienen niveles suficientes de lipoproteínas y van a poder transportar sus lípidos sin ningún problema. Pero cuando la edad avanza, entonces disminuyen los niveles de lipoproteínas y es cuando estas enfermedades se pueden desarrollar. Entonces tenemos que hacer dos cosas: modificar nuestra dieta. Yo ya no puedo comer tanta grasa y además, pues en algunos casos que hay una deficiencia de verdad de estas lipoproteínas, pues tendrían entonces que consumir algún fármaco que ayude a eliminar a estos lípidos para que no se acumulen en las arterias y provoquen estos tapones literalmente que se forman en las arterias que impiden la circulación sanguínea. ¿Sí? ¿Sí respondí a la pregunta, Octavio? Sí, gracias. Ok. Bueno, hace ratito yo les mostraba que tenemos grasas que pueden estar a temperatura ambiente en estado líquido, como los aceites, y otras que pueden estar en estado sólido a temperatura ambiente, como las grasas, perdón, como las mantequillas o las mantecas. ¿De qué depende el punto de fusión de los lípidos? Depende de dos cosas. Del tamaño de la cadena, si se fijan, que dependiendo del número de átomos de carbono que tiene la cadena, el punto de fusión va a ser más alto. Es decir, los lípidos que tienen pocos carbonos o de cadenas cortas, de 4, de 6, de 8, tienen puntos de fusión más bajos con respecto a los que tienen cadenas hidrocarbonadas más grandes. Esos tienen puntos de fusión más altos. Ajá. Entonces, en las mantecas o en las mantequillas, pues vamos a tener preferentemente ácidos grasos de cadenas largas y en los aceites vamos a tener ácidos grasos de cadena corta.
Y el otro punto importante es en referencia a las dobles ligaduras en posición cis. De nuevo, tenemos en X, en la segunda gráfica, el número de insaturaciones o dobles ligaduras, y en el eje de las Y tenemos el punto de fusión. Entonces vean que cuando los ácidos grasos son saturados, es decir, no tienen insaturaciones, el punto de fusión es alto, pero cuando hay una insaturación, el punto de fusión es menor, y cuando hay 3 todavía es menor. Es decir, que en las grasas sólidas, mantequillas o mantecas, tenemos ácidos grasos saturados, y en los líquidos tenemos ácidos grasos insaturados. Entonces, de estos dos parámetros depende el estado de un lípido a temperatura ambiente, que sea líquido o que sea sólido. ¿Sí lo ven, muchachos? Entonces, Sí. entonces si un ácido graso es insaturado, ¿es sólido? Si un ácido graso es insaturado, ¿O es saturado? líquido, es líquido. Ah, ok, Ajá. ok, al revés, al revés. Veamos esta, ¿no? La barra más grande azul, la que está en 0, es saturado y tiene un punto de fusión muy alto, por ahí de 70. Entonces quiere decir que a temperatura ambiente va a ser sólido. Y los que tienen insaturaciones son líquidos, ¿sí? Ajá. Ok, Ok, gracias. vale, muy bien. Bueno, hay bueno, esta imagen está haciendo referencia a que los ácidos grasos van a tener una reacción muy común, que ya se las he mencionado antes, que es la reacción de esterificación, es decir, que un ácido graso, que es la primera molécula del lado izquierdo, no importa el tamaño de la cadena, que está representado por R, la cadena hidrocarbonada, tenemos aquí el grupo carboxilo, y en presencia de un alcohol va a generar un enlace de tipo éster. Es decir, se van a fusionar las dos moléculas a través de un enlace éster, o también esta reacción se llama reacción de esterificación. Y es muy común en el caso de los lípidos. Y ya vimos que de esa manera se puede unir un ácido graso a un alcohol de cadena larga y generar una cera, o se puede unir un ácido graso a un glicerol y formar un acilglicérido, etcétera, ¿no? Entonces, esta reacción es muy común, y acá está lo que se forma. El éster está del lado derecho, y entonces tenemos la cadena hidrocarbonada en azul, pues que proviene del ácido graso, la cadena hidrocarbonada en rojo, la R rojo, que proviene del alcohol, y se unen estas dos moléculas a través de un enlace de tipo éster que está aquí representado. Entonces, esta es una de las reacciones más comunes en los lípidos, particularmente en los ácidos grasos. Y abajo tenemos otra reacción que es muy importante, que es la reacción de saponificación o la formación de jabones. Esta reacción es común de un ácido graso y de una base fuerte. Entonces, si tenemos un ácido graso y tenemos una base fuerte, como puede ser hidróxido de sodio o hidróxido de potasio, justo el hidrógeno del grupo carboxilo va a reaccionar con el hidroxilo de la base, van a formar agua, y el hidrógeno del grupo carboxilo va a ser sustituido por el sodio, y se va a formar una sal de ácido graso. Entonces, esta sal, esta forma que estoy aquí poniendo de RCOO sodio, es un jabón. Los jabones justamente es una cadena hidrocarbonada con un grupo polar, que en este caso es sodio, o podría ser potasio. ¿Cómo funciona un jabón? Bueno, pues un jabón, cuando nosotros nos bañamos, si solamente usamos agua, pues no nos vamos a limpiar, porque mucho de la mugre son moléculas apolares, es grasa. Entonces, con el agua no se solubilizan y no nos las quitamos. Usamos jabón justo porque esta molécula va a tener una parte lipídica que se va a combinar con las grasas que tenemos de mugre, y una parte polar, que es el grupo sodio.
y esa se va a combinar con el agua y de esa manera entonces logramos limpiarnos, nosotros o la ropa o los trastes. Requerimos entonces usar un jabón para, digamos, eliminar los compuestos grasosos que están en nuestra ropa, en nuestros trastes o en nuestra persona. Entonces, la reacción de saponificación ocurre justamente con el ácido graso. Entonces, otra manera de clasificar a los lípidos justamente es en lípidos saponificables y lípidos no saponificables. Los lípidos saponificables son aquellos que contienen al menos un ácido graso. Si tienen un ácido graso, entonces cuando se hidrolice ese ácido graso, va a poder formar un jabón. Dicho de otra manera, los ácidos grasos, los acilgliceroles, los fosfolípidos, los glicerolípidos, tienen ácidos grasos y por lo tanto son saponificables. Díganme algún lípido de los que hemos mencionado que no sería saponificable. Me voy a regresar a la imagen donde tenemos muchos ácidos grasos. Aquí digo, ya está toda rayoneada, pero de aquí mencionen uno que no sería saponificable, por favor. Denme un segundito mientras lo pienso. ¿Aluminio?
Mil disculpas, muchachos, ya volví. Entonces, bueno, aquí me pusieron algo en el chat. Sí, claro que sí. Entonces, de aquí, ¿alguna imagen que ustedes observen que no sería saponificable? A ver, dime, Mariana. Según yo, las vitaminas cofactores. Exacto. Los pigmentos o los compuestos isoprenoides. A ver, Jessica, ¿me vas a decir algo más? Sí, no, es que iba a decir la misma, por eso bajé la manita. Muy bien, pero es correcto. Dime, Octavio. ¿Cuál había dicho que era la prostaglandina? Porque según yo esa también. Bueno, pero no están aquí pintadas. Pero aquí el colesterol o los derivados del colesterol tampoco son saponificables. ¿Qué es saponificable? Los ácidos grasos, em, los acilgliceroles, porque aquí se puede romper este enlace con el glicerol a través de una enzima o por medios ácidos y calor, y se va a liberar ácido graso. O aquí en el caso de la cera inclusive, también se puede romper este enlace y se va a liberar un ácido graso. Entonces, todos estos que están arriba son saponificables y los dos que están abajo aquí solamente representados son no saponificables. Entonces, decía que esa era otra manera de clasificar a los lípidos en función de cómo están constituidos y de la reacción de saponificación que yo les estoy mostrando. Entonces, más adelante les voy a mostrar esa clasificación o ustedes la van a poder armar. Ok. Bueno, entonces les decía que una reacción, bueno, algo que es importante y que les debí decir desde la primera clase cuando les dejé el experimento de agua, que les pedí que pusieran un poquito de aceite y agua, les debí decir que ese aceite no se podía tirar a la tarja. Porque como es apolar, se va a tapar la tarja y que en general los aceites de cocina, pues no, es un problema eliminarlos porque no los podemos tirar a la basura, por ejemplo, porque en los depósitos de basura son flamables, es decir, podrían provocar un incendio. Pero tampoco los podemos tirar al drenaje porque además de que pueden tapar las tuberías, cuando se tratan las aguas para tratar de reutilizarlas, pues los lípidos no se pueden eliminar y son un verdadero relajo. Entonces, ¿qué hacemos con esos lípidos? Bueno, los podemos guardar y hacer jabón. Como son ácidos grasos, pues podemos nosotros hacerlos reaccionar con sosa, con hidróxido de sodio, con hidróxido de potasio, y formar jabones. Y a lo mejor no un jabón para bañarnos nosotros, pero sí un jabón para lavar la ropa o para limpiar la casa, podemos hacer un jabón, ¿no? Entonces, eso es un primer punto. Entonces, ya vimos que las reacciones más importantes de los lípidos pueden ser las reacciones de esterificación, la reacción de saponificación que estamos representando aquí con los jabones, y hay otras dos reacciones más, que es la autooxidación. Ustedes a lo mejor han guardado cacahuates. ¿Aún me escuchan? Lo que dijo Apenas antes no lo acabó. escuchamos, maestra. Ok. Aquí se trabó. Y cuando empezó a hablar de los jabones, ahí se trabó. Ok, entonces les decía que ustedes pueden preparar jabones a partir de los lípidos, perdón, a partir de los aceites de la cocina que desechamos. Entonces, ustedes pueden llevar a cabo esa reacción de saponificación y reutilizar ese aceite en forma de un jabón que pueden usar para lavar trastes o para lavar ropa. Y que la reacción más común de los ácidos grasos principalmente es la reacción de esterificación, pero que también puede ocurrir la reacción de autooxidación. Cuando ustedes guardan por mucho tiempo un aceite o semillas oleaginosas, tienen un olor característico que le llamamos rancio. Ese olor es por una reacción de autooxidación, es decir, el ácido graso reacciona con el oxígeno, se oxida y pierde sus propiedades y sus características. Y la reacción de halogenación que ocurre en el caso de lípidos insaturados. Las dobles ligaduras son muy reactivas y pueden ser
bueno, más bien, puede romperse la doble ligadura e incorporarse un halógeno a la molécula. Y la reacción que se usa más para evidenciar este tipo de reacción es la reacción con yodo. Se calcula algo que se llama el índice de yodo, que nos indica el número de insaturaciones que tiene un lípido. Entonces, esa es una reacción muy común. ¿Dudas o comentarios hasta aquí? Yo, Sí, Rosario, dime. y por ejemplo, esos jabones ya cuando los usas ya no, y que se van pues por el drenaje, ya no queda ningún resto de ácido. Muy buena tu pregunta, Rosario. Justamente como va a ser ahora, va a quedar la cadena hidrocarbonada, pero va a tener un grupo polar, que es el sodio, o es un ion, el sodio o el potasio, se van a poder solubilizar en agua, o más que solubilizar, se van a poder mover en el agua. Y entonces ya no van a generar problemas. Entonces, esa es una ventaja. Los jabones comerciales, muchos de ellos tienen fosfatos, es decir, al sodio o en lugar. ¿Ya están conmigo de nuevo, muchachos? Ya, Sí, profa. Ya. Perdón, la red está horrenda el día de hoy. Les decía que vean las etiquetas de los jabones comerciales de trastes, de la ropa. Muchos de ellos dicen con fosfatos o jabones fosfatados, es decir, le pegan un grupo polar en lugar del sodio, un grupo más grande que es un fosfato. Y entonces son eficientes, pero el exceso de fosfatos en las aguas tratadas puede provocar un incremento grande, por ejemplo, en el fitoplancton que esté ahí creciendo, y eso provoca una pérdida de oxígeno en los medios, ¿no? Entonces, hay muchos problemas ahí, y hay también algunos jabones, entonces, que dicen libres de fosfatos o sin fosfatos. Entonces, hay toda una gama ahí de opciones. Ahora hay varios detergentes que son biodegradables, varios detergentes que son enzimáticos, que ocupan enzimas para romper a los lípidos y entonces poder quitar la mugre, digamos, o eliminarlos de la ropa principalmente o del cuerpo. Y hay también, por ejemplo, se usa mucho el peróxido de hidrógeno, que destruye, es un agente muy reactivo, altamente oxidante, y destruye la materia orgánica. Ese no lo podemos usar nosotros en la piel. De hecho, cuando lo usamos para la ropa o para la limpieza de la casa, pues es o usarlo diluido, y de preferencia usar guantes, porque va a actuar sobre nuestra materia orgánica. Pero se usan mucho ahora esos productos que son menos tóxicos. El peróxido de hidrógeno, como es muy reactivo, es muy lábil, se degrada muy rápidamente, se destruye muy rápidamente y se convierte en agua. Entonces es muy útil usarlo. Antes nuestras abuelitas usaban agua oxigenada para quitar las manchas, por ejemplo, de sangre o de grasa o de manchas persistentes, pues le ponían agua oxigenada, que es justamente peróxido de hidrógeno. Ahora lo venden como Vanish o como Oxiclin, o no me acuerdo cómo se llaman otros productos, pero finalmente es ese mismo producto. Entonces, pues sí, la contaminación por lípidos de las aguas es un problema grave. El uso excesivo de detergentes fosfatados también es un problema de contaminación. Entonces, se han buscado muchas estrategias justamente para evitar estos problemas. Voy a dejar la clase ahí, porque justo era lo que había planeado que revisáramos el día de hoy, pero además también porque la red está fallando. Entonces, no sé si haya preguntas hasta aquí.